El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Quien me está escuchando, me está viendo, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Isaías, la primera lectura es de Isaías capítulo 25, del versículo 6 al 10. Isaías capítulo 25, del 6 al 10. Y vamos a comenzar por allí, porque estamos en miércoles de la primera semana de Adviento. Adviento es tiempo de espera, esperanza. El Señor viene, nosotros lo esperamos, y lo esperamos con alegría. ¿Por qué? Isaías hoy nos viene a explicar por qué. Bueno, toda la lectura de hoy, tanto la primera lectura del Salmo y del Evangelio, nos viene a explicar por qué el cristiano tiene el tiempo de Adviento, tiempo de espera, pero una espera con alegría, con fe, una espera gozosa. Vamos a ver cómo lo explica Isaías. ¿Qué esperamos nosotros? Isaías 25, del 6 al 10. Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos. Capten la idea. Tiempo de Adviento, tiempo de espera. ¿Qué esperamos nosotros? Aquí Isaías lo dice. Yahvé, el poderoso, Yahvé, el omnipotente, el eterno, Yahvé, nuestro Dios. A ver, de nuevo, repítalo, pero ahora despacio. Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos. Para todos los pueblos, para todos los pueblos. Ahora comprenden cómo Isaías ya estaba proyectando que el Dios de Israel estaba pensando en todos los pueblos, ya no solo en un pueblo, en el pueblo de Israel, sino ahora en todos los pueblos. Eso se llama universal o católico, catolicidad. Católico significa todos los pueblos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué nosotros creemos en la iglesia católica? Porque Dios ha pensado no en un pueblo, sino en todos los pueblos. Entonces Dios es un Dios católico, un Dios que tiene en su mente no un pueblo, sino todos los pueblos. Eso se llama católico, universal.
Y Dios ha preparado para todos los pueblos, ya no para el pueblo de Israel, esa es la diferencia. Por eso Isaías viene a profetizar mirando hacia el futuro, mirando en esperanza para todos los pueblos. ¿Qué ha preparado Yahvé? En este cerro, una comida con jugosos asados. Entonces el Señor está preparando una comida exquisita, exquisita. ¿Por qué Isaías lo presenta así? Porque a quién no le gusta una comida exquisita, con manjares sustanciosos. ¿A quién no le gustaría? Pues dice Isaías, el Señor mismo nos está preparando a nosotros eso. Es para que ustedes y yo tengamos una esperanza de ese tiempo de Adviento, tiempo de espera. Yo creo en el Señor, yo espero al Señor. Ajá, pero ¿y qué voy a ganar yo? ¿Y qué voy a encontrar yo? Si me porto bien, si busco al Señor, ¿qué me va a dar a cambio? Bueno, va a ser una fiesta, un banquete con comidas exquisitas. Está diciendo, la vamos a pasar bien. ¿Qué hay mejor que una fiesta donde usted la pase a gusto? Pues el Señor nos habla con palabras criollas, con palabras humanas, con lenguaje humano para que el ser humano entienda. El Señor tiene un banquete. Él mismo lo está preparando para todos los pueblos. Y buenos vinos. Y entonces está preparando un banquete con buenos vinos. Por eso ustedes verán que más adelante, cuando ya viene Cristo, Él los manda a comer, agarra pan y dice, tomen, coman todos. ¿Se acuerda que el Señor está preparando para todos los pueblos? Y por eso de las palabras de Jesús, cuando agarra el pan y dice, tomen, coman todos. Coman, esto es mi cuerpo. Todos. Mandó, porque el Señor ha preparado todo. Y después agarró la copa y dijo, el vino, que será su sangre, y tenían que beber todos. Porque el Señor ha preparado un banquete. Y ese banquete nosotros esperamos disfrutar de ese banquete en futuro. Eso es Adviento con el Señor. Siga. Un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Entonces aquí habla de carnes y de vinos. Por eso Jesús también dice, esto es mi cuerpo. Y por eso Juan allá 1:29 dice, este es el Cordero de Dios. Porque resulta que Él es el Cordero del banquete. Una fiesta. Y recuerden la fiesta que había tenido el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Fueron liberados, hicieron una fiesta, la Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor los había liberado. Ahora el Señor promete algo así, como lo había hecho el pueblo de Israel, una liberación. Y dice que va a quitar el velo. Otra vez el pedacito del velo, lo ultimito que leyó. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Entonces en castellano significa que todos los pueblos estaban destinados a la muerte, por eso el velo de luto, de muerte. Ahora el Señor va a quitar todo ese velo y nos va a dar vida. Por eso ustedes verán que Jesucristo nos viene a decir ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del versículo 43, ¿verdad? Que el que coma del pan y beba del vino, coma su cuerpo y beba su sangre, tendrá vida. Entonces ya está quitando el velo de la mortaja, ya quita eso de la muerte, ya nos trae Jesucristo vida. Siga. Y destruirá para siempre a la muerte. Ahí está el secreto. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Ahí está cumpliendo lo que Isaías dice. El Señor está pensando en darnos a nosotros un banquete de vida eterna. Destruirá la muerte para siempre. Tenemos la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De participar en ese banquete celestial, el reino de los cielos, donde gozaremos eternamente. Ya la muerte no tiene nada que ver con nosotros. Ya no habrá muerte, ya no habrá luto, ya no habrá llanto, no habrá dolor. Todo será alegría, gozo y paz en el reino de los cielos. Por eso ustedes verán que allá en San Lucas capítulo 14, versículo 15, alguien dice, dichosos los invitados al banquete de boda del Cordero, o el banquete del reino de los cielos. Dichosos los invitados, en Lucas 14, 15. Porque, oye, si esto es así, dichosos quienes puedan gozar de ese banquete. Dios tiene preparado un banquete para nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra ilusión.
Ahorita seguimos, si quiere párelo ahí, ahorita seguimos ahí. Y es hasta el 10, ¿no? No ha llegado al 10, ¿no? Párelo ahí y ahora miramos cómo lo dice en San Mateo, capítulo 8, versículos 10 y 11. Allí vamos a encontrar a un centurión que tiene fe. Y le dice al Señor, mi hijo está enfermo. Jesús le dice, voy a curarlo. Le dice, no soy digno que entre en mi casa. Diga una palabra y mi siervo queda curado. Jesús admira la fe de ese hombre. Y mire cómo lo dice en el versículo 10 y 11. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Está leyendo el 11? 11, lea el 10, mamita, lea el 10. 10. Ajá. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían. Y dijo a los que le seguían. Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. No he encontrado a nadie. El hombre le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Solo una palabra y quedará. Y Jesús se quedó sorprendido. Nunca había encontrado una fe como la de ese hombre. Entonces Jesús alaba la fe. Pero cuando alaba la fe, nos invita a mirar hacia el futuro, que es al viento. Espera, mirando hacia el futuro. Al hombre de fe, al creyente como este, lo invita a mirar hacia el futuro. Mire como dice ahora el 11. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, esto que dice Isaías, que Dios tendrá un banquete, eso es verdad. Y Jesús lo dice que es verdad, pero se lo dará a los que tienen fe como la de ese hombre, que está dispuesto a creer. Vendrán muchos de oriente y vendrán muchos de occidente y se sentarán allí a la mesa. Y mire cómo lo dice ahora Lucas 22, 29, que nos muestra que hay un banquete, que ustedes y yo esperamos, que ustedes y yo nos ilusionamos por alcanzarlo, que sí lo vamos a alcanzar, y eso es el tiempo de Adviento. Esperamos gozar eternamente en ese reino, como lo expresa San Lucas 22, 29. 22, versículo 29 de San Lucas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, Ajá. haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Ah, entonces sí vamos a comer, sí vamos a beber en el reino de ese banquete. Sí es verdad, no es mentira. Lo creemos, entonces con alegría, con fe, con ilusión, lo esperamos. Eso se llama Adviento. Hoy el Señor nos propone algo y nos dice a nosotros, ¿ustedes están dispuestos a creerlo? Si estamos dispuestos a creerlo, entonces vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán en ese reino a comer. Pero aquellos que no quieran, aquellos que no estén dispuestos a hacerlo, entonces mire cómo lo dice allá mismo Lucas, capítulo 14, ya en el versículo 24. En el 14, cuando le dice en el 15, 14, lea el 24. En el 14:15 dice, dichosos los que han sido invitados al banquete del reino. Y él echa el cuento, ¿se acuerda? Que usted ya lo sabe, que un rey iba a hacer una fiesta, invitó a uno, todo el mundo sacó excusas. En el 24, mire cómo dice. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Aquellos que sacaron excusas, que no quisieron ir al banquete que el rey estaba invitando, entonces yo le digo, al que saque excusa, el que no quiera creer en esa esperanza, en esa ilusión que Jesús nos trae, entonces en cuanto a esos señores, yo les aseguro, no podrán comer de ese banquete. Hay un banquete, lo creemos, el Señor dijo que sí, y más dijo que unos comerían y otros no. Comerían los que tenían fe, los que no tenían fe, pues esos se van a quedar latiéndole a la luna. Hay un banquete y tenemos que procurar comer de ese banquete del reino de los cielos que Dios nos tiene preparado. Sigamos entonces con Isaías, donde íbamos en Isaías, que Dios nos da una promesa.
Él mismo va a darnos un banquete, va a quitar la muerte, nos va a dar vida para que todos disfrutemos con Él en ese banquete. Siga. El Señor Yahvé enjuagará las lágrimas de todos los rostros. El Señor entonces va a jugar las lágrimas de todos los rostros. Antes, en este mundo, usted y yo vamos a pasar muchas tristezas. Vamos a tener muchos problemas. Y pareciera que los cristianos somos lo más triste del mundo, creyendo en un Dios ahí que ni se ve, teniendo una esperanza que a lo mejor sea hasta mentira. Y dice, no, no es así. El Señor va a limpiar las lágrimas de nuestro rostro. Es verdad que vamos a tener que sufrir por aquí, vamos a tener que cargar con la cruz. Pero Él se va a encargar de limpiar nuestro rostro allá en ese reino, en ese banquete. Siga. Devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé. Hasta el 10, ¿no? Ajá. Entonces dirán, este es nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Adviento es tiempo de espera. Entonces ya cuando lleguemos al final, al triunfo, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Ya pasamos por lágrimas. Él nos secó las lágrimas, los sufrimientos y todo. Pero entonces ya podemos decir, este es nuestro Dios, que esperábamos que nos iba a salvar y no nos falló, nos salvó. Este es nuestro Dios. Entonces es ahí cuando el cristiano le dice al ateo, valió la pena, valió la pena. Es como decir, imagínense ustedes, una vez iba un hombre y comenzó, y 3 hombres que iban a ir por un cerro por allá, muy lejos del cerro, llevaba muchos días de caminata y no había nada por allá para comer y tenían que llevar su comida, pero ellos no se imaginaban qué tan lejos era. Cuando comenzaron a caminar, ya les dio hambre, comenzaron a comer, escucharon una voz que decía, agarren piedras, que mañana será tristeza, mañana será alegría. Uno, por si acaso, agarró una piedrita y la metió en el bolso. Los demás se rieron de ese. Es tonto metiéndole más peso a la maleta. Siguieron camino, varios días de camino, agarren piedra, otra vez la voz. Agarren piedra que mañana será tristeza, mañana será alegría. El hombre dijo, no, esta piedrita está muy chiquita. Botó la chiquita y agarró una más grande y metió una más grande. El otro dijo, por si acaso yo agarré la chiquita. El otro se reía. Cuando más bien adelante, agarren piedras, que mañana será tristeza, mañana será alegría. El hombre agarró una bien grande y dijo, no me importa, metió una gran grande. Los otros riéndose y siguieron el camino. Tiempo que pasaba, se comieron toda la comidita, les dio hambre, no tenían más nada que comer y dijeron, nos vamos a morir de hambre. Y escuché una voz que decía, que las piedras se conviertan en pan. Los que se reían antes, ahora lloran. Y el que sufrió con esa piedrita, ahora tengo pan para yo comer. Y no le dio a los otros. Entonces, esto es lo que dice Isaías. Agarren piedra, que mañana será tristeza, mañana será alegría. Tristeza para los que no quisieron creer. Pero alegría para los que creyeron. Este es nuestro Dios y nosotros esperábamos que nos iban a salvar y efectivamente nos salvó. Porque es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios que ha prometido un banquete en el reino celestial para que todos los que crean en Él sean salvos. Es un Dios que ha prometido vencer la muerte y darnos vida eterna. Y el que quiera creerlo, entonces hoy a lo mejor tendrá tristeza, pero mañana tendrá alegría. Y esa es la esperanza, eso se llama Adviento. Yo espero, creo en la palabra del Señor. ¿Termina Isaías diciendo? Este es Yahvé, en quien confiábamos. No nos falló. ¿Podremos decir ya al final? No nos falló nuestro Dios. Exultemos y alegrémonos porque nos ha salvado. Entonces tenemos que gozarnos, disfrutemos de la alegría porque el Señor nos ha salvado. Efectivamente, como lo prometió, así lo cumplió. Eso deja regocijo y eso es lo que se llama entonces gozar eternamente en el reino de los cielos. Eso es lo que se llama la alegría, la dicha, la paz, la felicidad eterna que ustedes y yo deseamos, que anhelamos y que todos los días decimos buscar. Pero para eso tenemos que creer en las promesas del Señor.
y esperar esas promesas con alegría, a pesar de que tengamos que pasar por momentos difíciles. ¿Se acuerda como dice el Salmo? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. La seguridad mía está en que Dios no me falla. Esa es mi promesa, ¿sí? Entonces, tengo la confianza, y el salmista también decía, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuente tranquila para reparar mis fuerzas. Entonces, mientras yo camino, mientras yo voy por el sendero hacia ese reino de los cielos, donde voy a disfrutar, el Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Es decir, ¿se acuerda que el pastor llevaba a verdes praderas a las ovejas? Entonces nosotros somos las ovejas del Señor y el Señor nos alimenta. Por eso se van a ver ahorita la multiplicación de los panes. Cuando el Señor en el Evangelio multiplica los panes. Porque el Señor es mi pastor, me lleva a verdes praderas para que yo coma pasto. Pero como yo no soy un animal, no voy a comer pasto, entonces me voy a comer pan, bien pan. Por eso me da pan. Por eso la multiplicación de los panes que dice que todo el mundo quedó satisfecho. ¿Y más bien? Sobró 7 canastas. Cualquier oreja de perro, ¿no? El Señor se la vacila. El Señor a los suyos se preocupa, los alimenta. Dice la Biblia, para reparar mis fuerzas. Él en el camino de la vida va reparando nuestra fuerza. Siga, ¿terminó Isaías o todavía sigue? No. Hasta el versículo 10. Dale. Pues la mano de Yahvé se nota en este cerro. Moab, en cambio, será pisoteado como se pisotea la paja en un montón de guano. Entonces la mano del Señor se hará sentir. Ahora, fíjense, vámonos al Evangelio. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. ...15 de San Mateo, 29 al 37. Dale, a ver. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea, y subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Capten que todos los que venían a él era porque estaban enfermitos, estaban necesitados, necesitados de una u otra manera y querían que Jesús les ayudara. Ese es el reflejo de cada uno de nosotros, que de una u otra manera estamos necesitados del Señor, unos con una enfermedad y otros con otra, unos con unos pecados y otros con otros, pero todos vamos necesitados con el Señor, necesitamos que Él nos sane. Siga. Los colocaron a los pies de Jesús y Él los sanó. Entonces Él viene a sanarnos, Él viene a sanarnos a todos. ¿Y quién no quiere ser sano? El problema es que nosotros vemos las enfermedades del cuerpo, pero no las enfermedades del alma. Buscamos la sanación del cuerpo, pero no la sanación del alma. Buscamos el alimento del cuerpo, pero no buscamos el alimento del alma. Ese es el problema. Pero el Evangelio es para los creyentes, para los que saben que hay un cuerpo y hay un espíritu, que no solo somos cuerpo, que también somos espíritu. El Evangelio es para los creyentes, que no solamente buscan la salud corporal, sino también la salud espiritual, que no solamente buscan el alimento corporal, sino también el alimento espiritual. Entonces este Evangelio es para ustedes y para mí, que creemos en Cristo Jesús, que tenemos fe en el Señor. Siga. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. La gente quedó sorprendida al ver esto, nadie se lo esperaba, pero el Señor nos trae ese regalo, nos trae la salud, nos trae la salvación. Siga. Todos glorificaban al Dios de Israel. Ahí está. Entonces todos glorificaban al Dios de Israel, que viene en ayuda de su pueblo. Siga. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Pongan cuidado de aquí para adelante, qué hermosas estas palabras. Les dijo a sus discípulos. Siento compasión de esta gente. ¿Qué es lo que siente Jesús con nosotros? Él sabe de qué material estamos hechos. Él sabe cuáles son nuestras enfermedades. Y Él siente ternura. Él siente compasión. Él siente amor. Como un padre siente ternura por su hijo. El Señor se compadece de nosotros. El Señor no es un verdugo
que está buscando a ver a quién voy a meter, a quién le voy a meter un tiro, a quién voy a meter en la cárcel. No, no, no. El Señor no es un verdugo. El Señor es compasivo. Sintió compasión. Siga. Pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Observen esto. El Señor siente compasión de quienes le siguen. Y observen la segunda parte. Él dice, ya llevan 3 días conmigo y no tienen ¿qué? Comer. Él capta que no tienen nada que comer. Pues repito lo nuevo, que se me olvidó cómo es. Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Ah, hay una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Alimentarlos. Porque me están siguiendo y yo, el Señor, ¿no me voy a preocupar por ellos que me siguen? Y yo, el Dios de Israel, ¿no los voy a alimentar? ¿Lo voy a dejar que se mueran tranquilos como si nada? No puede ser. Yo voy a hacer algo por ellos. El que me sigue, yo lo voy a ayudar. Dale, a ver cómo lo hizo. Y no quiero despedirlos en ayunas. El Señor no quiere despedirnos sin comida. Él quiere alimentarnos. Grábense eso. El Señor nos quiere alimentar. Pero alimentar solamente a los de aquel tiempo, no. Porque ese evangelio es adaptado para todos los tiempos. Es para todos los tiempos. La palabra de Dios no pasará. No pasa nunca. Entonces el evangelio tiene actualidad. El Señor hoy siente compasión de nosotros y no nos quiere dejar sin comida. Nos quiere alimentar para que no perdamos la fuerza a lo largo del camino de esta vida. Él no nos quiere dejar sin fuerza, sin alimento. Nos quiere dar comidita. Ya verá si ustedes y yo lo recibimos o no. Pero Él se preocupa, siente compasión de nosotros. Siga. Porque temo que se desmayen en el camino. ¿Por qué no quiere dar comida? Porque es posible que si no nos alimentamos, nos vamos a desmayar en el camino. Por eso el Señor nos ha dejado, y ustedes lo verán, que cuando Él les dijo, y aquí hagamos un paréntesis pues, el Señor se preocupa por darnos comida, esto es simplemente figura, la multiplicación de los panes, pero la realidad está en Juan capítulo 6, versículo 27, donde Jesús les dice, trabajen por el alimento que no perece. Juan 6, 27. Hay un alimento que Jesús nos quiere dar. Ponga cuidado como lo dice Juan 6, 27. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Él siente compasión, pero ¿qué alimento nos va a dar? ¿El alimento perecedero? No. ¿Cuál es el alimento que Él nos quiere dar? El alimento que sirve para vida eterna. Él siente compasión y nos quiere alimentar a lo largo del camino. A lo largo del camino. Y nos dice que nosotros tenemos que buscar ese alimento. De modo que Jesús no nos viene a traer solamente el alimento corporal. Porque eso ya nos lo dio Dios desde la creación del mundo. Ahora nos viene a traer un alimento espiritual. Repítalo de nuevo que se me fue. Este se lo dará el No. El 27. Trabajen no por el alimento de un día. No por el alimento de un día, que usted y yo estamos acostumbrados. Sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Escuchen, Él está preocupado y no quiere que nos quedemos sin alimento y nos desmayemos en el camino. Ese es el alimento que da vida eterna. Y mire cómo lo dice, que Él mismo lo va a dar, dice. Dale. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Ese es el que le va a dar el Hijo del Hombre. Por eso se preocupa y quiere darnos ese alimento. Ese alimento. Mire cómo lo dice en el versículo 33. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Entonces Él tiene preocupación de darnos un pan, pero para que tengamos vida y el mundo, todos, todo. Aquella promesa de Isaías. Ahora el versículo 35. Jesús les dijo. Bueno, si quiere leer el 34 también, lea el 34 también. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Una petición maravillosa. Pues claro,
Si nosotros no queremos morir en el camino, no queremos desmayar de hambre, queremos tener vida eterna. ¿Qué nos brota? Señor, danos siempre de ese pan. Y mire lo que respondió Jesús, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso usted verá que en la multiplicación de los panes todos quedaron saciados, satisfechos. Más bien, sobró. El que venga a mí, más nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, más nunca tendrá sed. En castellano, quedará satisfecho, feliz de la vida. Pero Él no va a dar un alimento, Él no va a dar un pan. Algunos que protestan contra la palabra de Dios dicen, y es el pan que eso no va a dar, esa es la Biblia. Pues no. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 6, ahora el versículo 53, nos vamos a dar cuenta que no es la Biblia el pan que Jesús nos va a dar. Juan 6, 53. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ajá. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. Verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, Jesucristo nos va a dar el pan, y si quiere lo lee desde el versículo entonces 51, para que le quede más claro. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Él alimenta al pueblo, no quiere que el pueblo perezca, no quiere que el pueblo muera. Siga. El pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es la Biblia. No, eso lo dicen los protestantes. El pan que yo daré es mi carne. Porque Él nos está ofreciendo un banquete, que es es el pregustar el banquete del reino celestial, el banquete del reino de allá de los cielos, el banquete que Jesús nos viene a traer en la vida eterna. Entonces, es mi carne. ¿Y para qué? Para que el mundo tenga vida. Ese es el que usted y yo deberíamos buscar. Siga. Y lo daré para la vida del mundo. Y lo daré para la vida del mundo. Ahora sí pase al 53. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre... Pues, ¿qué pasa con el que no se alimenta? ¿Para qué dijo que le iba a dar comida? Para que no perecieran en el camino, para que no se desmayaran. Ahora lo va a decir con otras palabras. En verdad les digo, el que no coma la carne del Hijo del Hombre, ¿qué va a hacer? Pues se desmaya, pues se muere. Ponga cuidado. Y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Se murió en el camino, se desmayó. Él lo quiere alimentar, pero si no quiere comer, si usted protesta y dice, pues no quiero, porque para mí eso es un símbolo, pues muérese. ¿Siga? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Capten que hay dos bandos. Unos que no quieren comer, esos morirán, se van a desmayar. Y otros que sí van a comer, y Jesús le asegura, el que no coma, se muere. Pues yo siento compasión de ustedes y los alimento, pero si ustedes no quieren comer es problema de ustedes. Pero el que coma, yo le aseguro, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera, léalo. Mi carne es verdadera comida. Protestantes, no dice, mi carne es un símbolo, o este pan es un símbolo, dice, es verdadera. Verdadera significa, no es un símbolo, te engañaron los falsos profetas. Te engañaron cuando dijeron que era un símbolo. No es un símbolo, es verdadera comida. Siga. Y mi sangre es verdadera bebida. Ve que no es un símbolo, es verdadera bebida. Siga. El que come mi carne. Promesa. Y esa es nuestra esperanza. Eso es adviento. Espero. El que come mi carne y vea mi sangre. Permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Ahora sí seguimos con el evangelio donde íbamos. Estábamos mirando que Jesús sintió compasión y le dio alimento para que no se desmayara. Siento compasión, ¿cómo es que le dijo? Ajá. Y no quiero despedirlos en ayunas porque temo que se desmayen en el camino. Ajá, siga. Sus discípulos le respondieron,
estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? ¿Cómo vamos a hacer en este mundo lleno de pecado? En este mundo tan desierto. ¿Cómo vamos nosotros a alimentar? En este mundo tan falto de fe. ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Mire lo que dice Jesús. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Escucharon, mandó a la gente que se sentara en el suelo. Le va a dar a comer. Y esto aquí es la multiplicación de los panes, que ese sí es un símbolo. Va a simbolizar lo que es la Eucaristía. Le mandó a la gente que se sentara. Se acuerda que el alimento es para todos, ¿no? Como lo había dicho Isaías. El Señor va a preparar un banquete para todos. Ajá. El salmista, el Señor es mi pastor, me lleva a verdes pradera, me alimenta para recuperar mis fuerzas. Siga. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Dio gracias y los partió. Recuerdan la Eucaristía. Siga. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Observen, ¿no captan ustedes algo ahí curioso? Que Jesús no partió los panes y él mismo se los repartió a la gente. ¿No? Él hizo algo. ¿Cómo fue? Delegó esta frase. Gracias por esa palabra. Esa palabra es la clave. El Espíritu de Dios se lo iluminó. Delegó. ¿Por qué delegó? ¿Por qué no lo hizo? Porque recuerde que en la Eucaristía también lo iba a delegar. ¿Para qué? Para que todo el mundo se alimentara. Delegó para que se lo diera a la gente. Por eso cuando en la Eucaristía, ¿se acuerdan allá? Mateo capítulo 26, versículo 26, cuando agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto. Delegó de nuevo. ¿Se acuerdan, Mateo? Vamos a escucharlo para que se acuerde. Mateo 26, 26. 26. Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. A los discípulos. Siga. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y escuche lo que viene, tiempo de Adviento, escuche. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba, nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Eso es Adviento, lo volveré a beber. Desde aquí no la volveré a beber más, pero la volveré a beber con ustedes nueva en el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Un anticipo del banquete celestial, que el que quiera creerlo lo cree, el que no quiera creerlo no lo cree. Pero el que lo cree se va alimentando para tener fuerza hasta llegar hasta el final. Agarren piedras, porque mañana será tristeza, mañana será alegría. Si usted no quiere creer, pues no lo crea. ¿Cuál es el problema? Pero Jesucristo aquí, a los que quieren creer, pues entonces les da una oferta. Yo lo volveré a comer allá con ustedes, allá en el reino. Lo volveré a comer. Volveré a comer significa que primero tiene que comerlo aquí para comerlo allá. Y si nosotros no lo comemos aquí, porque no nos hemos confesado, porque no queremos arreglar la vida, no nos queremos casar, o no nos queremos separar, o no queremos dejar la vida de pecado, entonces no comulgamos, entonces despreciamos, ¿de acuerdo? Un rey hizo un banquete, pero los invitados no quisieron comer. ¿Qué problema, no? ¿No será usted o yo uno de ese grupo que no quisieron? O los protestantes que dicen, eso es mentira, eso es un símbolo, eso no es verdad. Jesús no, cuando dijo eso quizás no pensó lo que dijo, o era a lo mejor una parábola, pero después no la explicó. No, Señor, Jesucristo fue claro. Él promete volverlo a comer con todos nosotros allá en el banquete del reino. Esa es nuestra esperanza. Eso es tiempo de Adviento. Ahora siga con el Evangelio de Mateo, donde íbamos, del 15. Todos comieron hasta saciarse. Entonces,
se lo dio a los apóstoles para que se lo repartiera a la gente. Y dice la Biblia, y todos comieron hasta saciarse. El que crea en mí, más nunca tendrá hambre. El que venga a mí, más nunca tendrá sed. El pan que Él nos va a dar es el pan de vida eterna. Quedamos completamente satisfechos. Es decir, no necesitamos más nada. Este es el alimento espiritual para no desmayar en el largo camino hacia la vida eterna, donde volveremos a comer de ese banquete en el reino celestial. Por eso la Eucaristía es el reino de los cielos, es el banquete del reino de los cielos. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Es en esperanza, es en tiempo de Adviento, es en el tiempo de espera, porque el Señor lo promete, yo lo creo. Siga. Y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Sobraron más bien. Todo el mundo quedó satisfecho y sobró. Esto significa que la Eucaristía nunca, nunca se agota. Nunca. Siempre tiene para nosotros alimento espiritual más y más y más hasta llenarnos plenamente lo más que podamos. Ahí termina, ¿verdad? El versículo, ¿qué versículo vamos? Es el 37, el último. ¿Ya lo dijo el 37? Ajá. Ahora, si terminamos con el Salmo, con el pedacito, lo voy a leer de aquí, donde dice, tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unen la cabeza con perfume y llenan mi copa hasta los bordes. ¿Quién es el que prepara la mesa? Dios mismo, Jesús mismo prepara la mesa. Por eso ustedes verán que Él en la última cena fue el que agarró el pan y se lo dio a los apóstoles. Tú mismo me preparas la mesa. El Señor prepara la mesa para que yo vaya. A despecho de mis adversarios. Los adversarios no creen, se burlan, se ríen de nosotros. Ellos son tontos, creyendo que ahí está Cristo, creyendo que es un alimento de vida eterna. Y van que va a estar Cristo en ese pedazo de pan, que va a estar Dios ahí. ¿Quién dijo que eso era una cena? La cena de vida eterna. Eso es un mero símbolo y más nada. Dice, tú mismo me preparas la mesa. En castellano, no importa lo que digan los adversarios. Me tienen sin cuidado. Me unen la cabeza con perfume y llenan mi copa hasta los bordes. ¿Se da cuenta? Comieron todo y quedaron todos satisfechos. Entonces me unen la cabeza con perfume. Es decir, cuando yo hago lo que el Señor me pide, me unen la cabeza con perfume. El Señor me bendice. El Señor me escoge, me elige para entrar en el reino. Escuche, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término, porque el Señor me ha alimentado y me ha ofrecido la vida eterna. Ese es tiempo de Adviento. Esperamos que el Señor viene. ¿A qué viene? A llevarnos al reino de los cielos. Y allá tiene muchas mansiones, muchas habitaciones donde vamos a gozar del banquete celestial. Eso está en Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, que ustedes estaría para la casa, lo pueden leer para que se den cuenta como Jesús dice. Y me voy a prepararles un lugar para que cuando yo venga, ya tenga preparado un lugar, vendré y me los llevaré. Tiempo de Adviento, es tiempo de espera. Hermanos queridos, esto que Jesús ha prometido, eso se cumplirá. Esto que Dios ha prometido se cumplirá. Por eso cada vez que vayan a misa digan, estoy disfrutando del banquete del reino de los cielos, ya, pero todavía no. Ya porque es en esperanza. Todavía no porque no me he muerto. Pero el día en que yo me muera, dice Cristo, volveré a comerlo allá con todo. Esa es nuestra ilusión y eso es lo que llamamos el reino de los cielos. Si creemos, lo disfrutaremos. Y si no lo creemos, eso es el problema de nosotros. Agarren piedra, porque mañana será tristeza, mañana será alegría. Amén.